Luis Zamperini parecía destinado a la gloria. Hijo de inmigrantes italianos, logró convertirse en atleta olímpico y brillar en los Juegos de Berlín de 1936. Pero lo que no sabía es que la verdadera prueba de su vida apenas estaba por comenzar. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, su mundo se convierte en una pesadilla. Tras un accidente aéreo, queda perdido en medio del océano, rodeado de tiburones, sin comida ni agua y con la muerte acechando cada instante. Lo que sucedió después, semanas interminables de sufrimiento y finalmente su captura por el ejército japonés, pondría a prueba no solo su cuerpo sino también los límites de la resistencia humana. La película inicia presentándonos a un grupo de pilotos que maniobran aviones de guerra. Dentro de las aeronaves, varios soldados se preparan con determinación, alistando sus armas y aguardando el momento de atacar. Pronto descargan bombas contra el enemigo, desatando el estruendo de la batalla aérea. Sin embargo, la ofensiva rival no tarda en llegar. Los contrincantes responden con violencia, intentando derribar a los pilotos. En medio del combate, una de las avionetas queda averiada. Su puerta se atasca y no permite disparar. Uno de los tripulantes cae abatido por los ataques, mientras que otros resultan heridos. Pese a las pérdidas, finalmente logran derribar al avión enemigo. No obstante, la victoria tiene un precio. La nave queda gravemente dañada y sin frenos. En ese instante, la narración nos traslada a los recuerdos de uno de los soldados, Luis. En su memoria lo vemos de niño, asistiendo a una iglesia. Allí se muestra inquieto e impaciente, hasta que su padre, con tono firme, le ordena comportarse. El muchacho obedece, aunque conserva un aire de desconcierto frente a las palabras del sacerdote. Tiempo después, Luis aparece huyendo de un policía que lo persigue por las calles. Logra escapar y llega hasta una casa donde guarda dinero dentro de una caja oculta. Entre nervios y rebeldía, fuma un cigarrillo, pero pronto es acorralado por un grupo de jóvenes que lo golpean brutalmente y lo amenazan, exigiéndole que regrese a Italia. Luis intenta defenderse pero es vencido. En medio de la pelea aparece el policía y lo arresta, llevándolo ante su madre. Más tarde su padre lo castiga severamente por los problemas ocasionados. Aquella noche Luis, golpeado y conmovido, se sienta en las gradas mientras observa a su madre preparar la cena. Una leve sonrisa se dibuja en su rostro, mezcla de ternura y tristeza. Al día siguiente Luis bebe alcohol a escondidas bajo unas tribunas, mientras un grupo de muchachos observa y halaga a unas corredoras. De repente aparece alguien y él huye. El muchacho que lo intercepta resulta ser su hermano, Pete. Con firmeza, Pete lo obliga a correr, alentándolo a esforzarse y a buscar un futuro mejor. Entre palabras de aliento le asegura que cree en él. Más adelante, Luis participa en una carrera escolar. Al inicio queda rezagado en el último lugar, pero desde las gradas, Pete lo anima incansablemente, infundiéndole coraje. Luis adelanta a sus contrincantes y cruza la meta con honor. Los años transcurren y lo vemos convertido en un corredor excepcional, ganando competencia tras competencia, hasta hacerse conocido con el apodo de Tornado. Su talento lo lleva a ser seleccionado para participar en las Olimpiadas de Berlín. Antes de partir se despide de Pete con un profundo agradecimiento. Su hermano con sabiduría le deja una enseñanza que marcará su vida. Un momento de dolor vale por toda una vida de gloria. Nunca lo olvides. De vuelta en el presente, Luis se encuentra nuevamente en el avión de guerra. Junto a sus compañeros pilotos, intenta aterrizar la nave gravemente dañada. El temor los invade, pero contra todo pronóstico, logran tocar tierra sin sufrir un rasguño. La tripulación celebra eufórica, aunque la alegría se apaga al recordar a los camaradas que quedaron heridos durante el combate. Tiempo después, en una isla, uno de sus compañeros, Phil, ora frente al mar. Luis, incrédulo, se irrita ante sus plegarias. Aún así, continúa entrenando como corredor en aquel lugar improvisado, buscando mantener vivo el espíritu que lo caracterizó en su juventud. De pronto llegan noticias, deben emprender una misión de rescate. Los soldados parten en un avión improvisado, ensamblado con piezas de diferentes aeronaves. El océano se extiende infinito bajo ellos, mientras el peligro acecha desde el cielo. Durante el vuelo, uno de los motores falla y la situación se vuelve crítica. La tripulación se coloca los chalecos salvavidas, preparándose para un posible desastre. En esos instantes de tensión, Luis recuerda con nitidez uno de los momentos más gloriosos de su vida, su participación en Berlín, formando parte del equipo olímpico estadounidense. Aquel recuerdo de fuerza y superación lo acompaña mientras aguarda el impacto inminente. En la distancia, los padres de Luis escuchan por la radio la retransmisión de la carrera de Don Lash, una de las grandes promesas del atletismo estadounidense. Lidera el grupo principal junto a dos corredores finlandeses, favoritos indiscutibles para el triunfo.
Lewis, en cambio, se mantiene en un segundo pelotón y conforme avanza la prueba parece perder posiciones. Sin embargo, en la última vuelta su espíritu combativo despierta. Comienza a remontar, adelantando a rivales con determinación, incluso al propio Lash. Aunque no consigue ganar la carrera, logra una hazaña memorable al batir el récord de velocidad en la vuelta final, gesto que demuestra su temple y su tenacidad inquebrantable. La escena cambia bruscamente. El avión en el que viajan Lewis y sus compañeros se precipita contra el océano. El impacto es devastador. Lewis queda atrapado en una barra metálica, al borde de la asfixia. Durante unos segundos pierde la conciencia, pero con un esfuerzo sobrehumano consigue liberarse y emerger a la superficie, jadeando con desesperación por aire. Al observar a su alrededor, descubre que solo Phil, el piloto, y Mac han sobrevivido. Con gran dificultad, logra ayudar a subir a Phil gravemente herido en la cabeza a uno de los dos botes salvavidas que aún flotaban. En medio de la incertidumbre, Lewis encuentra un pequeño tesoro, los víveres de emergencia, compuestos únicamente por un par de tabletas de chocolate y agua. Ordena que sean racionados con sumo cuidado, pues cada bocado podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. El primer día en alta mar se convierte en una lucha contra la desesperanza. Cuando al día siguiente divisan un avión en el horizonte, sus corazones se llenan de ilusión. Agitan los brazos y buscan todos los medios para llamar la atención, pero la nave no los advierte y continúa su rumbo. La frustración se vuelve cólera cuando Lewis descubre que Mac, vencido por la ansiedad, se comió durante la noche todo el chocolate que debía durarles varios días. Día 3. El sol cae implacable sobre ellos, quemando su piel y debilitando sus cuerpos. La deriva parece interminable, hasta que un ave se posa en el bote. Lewis, con reflejos de atleta, lo atrapa por una pata, mientras Phil lo ayuda a sujetarlo. Aunque les causa repugnancia, lo matan y se lo comen, provocando vómitos casi inmediatos. Sin embargo, aprovechan las entrañas del ave para improvisar un anzuelo y atrapar un pez, lo que les permite alimentarse nuevamente. Phil, en un intento por infundirles ánimo, les cuenta la historia de dos hombres que sobrevivieron 24 días a la deriva, aunque terminaron enloquecidos. Lewis, consciente de lo cerca que están de la desesperación, decide que deben hablar entre ellos constantemente para evitar la locura. En medio de esas conversaciones, recuerda los ñoquis que preparaba su madre, evocando la calidez de su hogar. Día 18. Lewis contempla a menudo una foto de su familia. Una noche, mientras las estrellas iluminan el cielo, pregunta a Phil si cree que Dios las creó y si forman parte de un plan, quizá el mismo que permitió que ellos sobrevivieran cuando tantos otros murieron. Los tres rezan y en ese instante estalla una tormenta feroz que sacude sus botes con violencia. Atados con cuerdas para no caer, luchan contra el mar embravecido. Entre súplicas y lágrimas, Lewis promete a Dios que, si escucha sus plegarias y les concede la vida, dedicará el resto de sus días a cumplir su voluntad. Cuando al fin llega la calma, se duermen exhaustos, solo para ser despertados por la lluvia que cae sobre ellos como una bendición. Recogen el agua con todo lo que tienen a mano, agradeciendo el milagro de aquel sustento. Otro día, tiburones pequeños comienzan a rondar sus botes. Con valentía y algo de temeridad, Lewis logra atrapar uno por la cola. Entre los tres lo matan, consiguiendo de nuevo alimento que alivia sus cuerpos debilitados. Día 27. La venda de la cabeza de Phil es retirada, mostrando señales de recuperación. Hablan sobre cómo ya han superado el récord de supervivencia en alta mar, lo que les da un fugaz orgullo. De pronto, un avión aparece en el cielo. Desesperados, lanzan varias bengalas con la esperanza de ser rescatados. El piloto parece verlos y regresa. Sin embargo, el alivio se transforma en terror cuando descubren que la aeronave es enemiga. En lugar de ayuda, dispara ráfagas de ametralladora contra ellos. Obligados a lanzarse al agua, esquivan como pueden los proyectiles mientras sus botes son perforados por las balas. Lewis se sumerge repetidas veces, buscando salvarse de cada ataque. Cuando finalmente logra subir de nuevo al bote, descubre que, milagrosamente, sus compañeros no han sido alcanzados. La amenaza persiste, pero la resistencia de Lewis y los demás se mantiene viva, como un testimonio de su inquebrantable voluntad de sobrevivir. Mientras reparan los agujeros del bote tras el ataque aéreo, un tiburón se abalanza contra ellos. La tensión se eleva de inmediato, pero Mac, con el poco valor que le queda, logra alejarlo golpeándolo repetidamente con el remo. La amenaza se desvanece por un instante, aunque la fatiga, el hambre y la sed continúan consumiendo sus cuerpos. Al borde de sus fuerzas, Mac comienza a sentir que la muerte lo ronda. Sus ojos se apagan poco a poco, y Lewis, intentando darle consuelo, le habla una vez más de los ñoquis que preparaba su madre, evocando con palabras sencillas la calidez de un hogar que parecía tan lejano. Finalmente, Mac exhala su último aliento. Sus compañeros, con lágrimas silenciosas, celebran un pequeño funeral, entregando su cuerpo al mar, que lo recibe en un silencio solemne.
Día 45. Exhaustos y casi sin esperanza, Luis le confiesa a Phil que tiene dos noticias, una buena y una mala. La buena, que alguien los ha encontrado. La mala, que no son aliados, sino japoneses. Desde la cubierta de una nave, soldados armados los apuntan sin titubear. Su odisea en el océano termina allí, pero la verdadera pesadilla apenas comienza. Hechos prisioneros, los encierran en diminutas celdas húmedas y asfixiantes. Pasan días en la oscuridad hasta que, una mañana, el coronel al mando ordena que saquen a Luis. Frente a él, lo interrogan sobre las tropas estadounidenses en Hawái. Luis, agotado pero firme, asegura que no sabe nada. No satisfechos, le muestran una fotografía en la que aparece como atleta olímpico, preguntándole si es realmente famoso. Él confirma su identidad, lo que provoca una mezcla de curiosidad y burla entre sus captores. Más tarde, le exigen que explique cómo funciona su avión y el visor, pero él no les da respuestas útiles. Con osadía, se atreve a preguntar qué ocurrió con los soldados estadounidenses que quedaron en la isla, recibiendo una respuesta escalofriante. Fueron decapitados. Tras ello, lo devuelven a su celda, donde se cruza con Phil. Este le cuenta que, en medio de su encierro, dibujó con tiza una radio Philco con botones a los lados, como un acto de resistencia imaginativa frente a la desesperanza. Sin embargo, Luis comienza a convencerse de que el mismo destino de decapitación les espera. Entre alaridos de furia y miedo, golpea los barrotes de su celda hasta que varios guardias entran y lo sacan a empellones. Lo colocan junto a Phil, ambos obligados a desnudarse y a arrodillarse en la tierra. Luis, con su espíritu indomable, se niega al principio, lo que le cuesta una brutal paliza hasta que, debilitado, cede. Phil comienza a rezar, convencido de que el final está cerca. Contra todo pronóstico, en vez de la ejecución que temen, los guardias comienzan a lanzarles cubos de agua helada, obligándolos a lavarse como una especie de humillación ritual. Poco después, son trasladados junto a otros prisioneros en la bodega de un barco, con los ojos vendados y sin espacio para moverse. Tras varios días llegan a un puerto abarrotado, donde Phil y Luis son separados en distintos camiones. Luis, espiando discretamente bajo la venda, distingue letreros en japonés y adivina que se encuentran en Tokio. Una punzada de ironía lo sacude. Aquel era el lugar donde iba a competir en los Juegos Olímpicos, que finalmente fueron cancelados por la guerra. El destino de Luis es un campo de concentración, donde son recibidos por el cabo Watanabe. Con voz fría y cargada de crueldad, les recuerda que son enemigos del imperio japonés y que serán tratados como tales. Formados en silencio, con la cabeza gacha, Watanabe observa que Luis lo está mirando directamente. Irritado, se acerca y le ordena que lo mire a los ojos. Cuando Luis obedece, recibe un fuerte golpe. El cabo repite la acción varias veces, primero ordenándole que lo mire, luego castigándolo por hacerlo, hasta finalmente decirle con desprecio que no lo mire nunca más. El tormento apenas comienza. Los prisioneros permanecen de pie durante interminables horas, sometidos a cuarentena bajo el sol y el dolor, mientras Luis sufre por su nariz rota y el cansancio extremo. Cuando finalmente los conducen a los barracones, son recibidos por el comandante Miller, un prisionero veterano. Con semblante grave les asigna sus catres y les advierte sobre el hombre que los domina, el cabo Watanabe, conocido por todos como el pájaro. Miller les cuenta que pertenece a una familia acomodada y que aspiraba a ser oficial, pero se lo negaron, lo que explica su carácter vengativo y sádico. Se entera de todo, concluye, dejando claro que bajo la mirada del pájaro nadie está a salvo. A la mañana siguiente, el cabo Watanabe reúne a los prisioneros y pregunta en voz alta quién de ellos es el atleta olímpico. Luis, sin escapatoria, se identifica. De inmediato, el pájaro ordena que compita contra uno de sus hombres. Débil, desnutrido y sin fuerzas, Luis apenas logra mantenerse en pie. Corre algunos metros antes de caer exhausto, desplomándose frente a los ojos de todos. Pese a la humillación, se levanta decidido a terminar la carrera. Tropieza una vez más y vuelve a caer, pero la dignidad de haberlo intentado permanece intacta. Watanabe, sin embargo, se inclina sobre él y con desprecio le dice que ha fracasado, que no es nada, antes de golpearlo brutalmente otra vez. Los días en el campo transcurren bajo una rutina de degradación constante. Aún así, los prisioneros logran enterarse, gracias a un compañero que entiende japonés, de que los aliados avanzan en el Pacífico, ganando terreno con la invasión de las Islas Marshall. Esta noticia, aunque clandestina, alimenta la esperanza en medio de la desesperación. El trabajo impuesto a los prisioneros es humillante y extenuante. Luis y los demás deben vaciar las letrinas, cargando cubos de excrementos para lanzarlos al mar, soportando el hedor insoportable. Cuando los guardias descubren que algunos prisioneros escondían información, los castigan con brutalidad, golpeando al responsable. La violencia diaria despierta en Luis un deseo de venganza. Confiesa que matará a Watanabe, pero este le responde con calma que esa no es la manera de vencer. Se les vence sobreviviendo hasta el final, hasta que termine la guerra. Esa será nuestra verdadera venganza, le asegura. Luis comprende entonces que resistir, más que golpear, es el acto de rebeldía más poderoso.
Una noche, el pájaro lo despierta en su celda con golpes despiadados, exigiéndole que le explique por qué le obliga a pegarle. Luis, incapaz de responder, soporta la furia incomprensible de su verdugo. Días después, Luis es llevado ante altos cargos japoneses. Le informan que en la cadena NBC ya se ha anunciado su muerte y que su familia lo cree muerto desde hace más de 2 años. Le ofrecen una oportunidad, enviar un mensaje por radio para decir que está vivo. Tras dudar, acepta, sabiendo que su voz será la única esperanza para sus padres y hermanos. Con emoción contenida, pronuncia las palabras que cruzan con el océano. Asegura que está vivo, aunque prisionero, y aprovecha para desearles una feliz Navidad. En su hogar, sus padres, incrédulos y conmovidos, escuchan su voz por primera vez en mucho tiempo, una chispa de vida en medio de la tragedia. Tras la transmisión, Luis recibe un trato distinto. Lo llevan a un restaurante rodeado de civiles japoneses y le sirven una buena comida, un lujo impensable tras tanto sufrimiento. Los periodistas lo felicitan, diciéndole que lo ha hecho bien y que podrá repetir la experiencia si accede a leer un texto preparado por ellos. El contenido, sin embargo, es una pieza de propaganda contra su propio país. Luis, con firmeza, se niega, no dirá lo que ellos quieren. Le advierten que otros estadounidenses lo han hecho y para convencerlo le muestran a 3 soldados bien vestidos que comen plácidamente en una mesa cercana. Estos, con sonrisas forzadas, aseguran que viven cómodamente en Tokio, pero Luis se mantiene firme, no traicionará a su nación. Su negativa lo condena a regresar al campo, donde Watanabe lo recibe con una mezcla de ira y extraña fascinación. Le confiesa que, la primera vez que lo vio, pensó que eran semejantes y que podrían ser amigos. Sin embargo, su desobediencia lo convierte en enemigo de Japón. Debes aprender a respetar, le dice, y organiza una lección cruel. Reúne a todos los prisioneros y ordena que, uno por uno, le propinen un puñetazo en el rostro a Luis. Al principio, muchos se niegan, pero el pájaro, implacable, amenaza con castigar a un compañero ya debilitado. Entonces Luis, con la boca ensangrentada, los anima a que lo golpeen a él y no a su camarada. Uno tras otro, sus compañeros lo golpean con lágrimas en los ojos, mientras los guardias lo sostienen en pie cuando ya no tiene fuerzas para mantenerse erguido. Cada puñetazo, aunque doloroso, se convierte en un acto de resistencia compartida. El tiempo transcurre. En un intento de aliviar la pesada carga psicológica, algunos prisioneros organizan una representación teatral para entretener al grupo. Durante el improvisado espectáculo, Watanabe se sienta junto a Luis. Con voz extrañamente calma, le anuncia una buena noticia. Ha sido ascendido. Le pide incluso que lo felicite. Al día siguiente, el pájaro parte hacia su nuevo destino, dejando tras de sí un campo marcado por su crueldad y por el eco de su obsesión con Luis. Una noche, los bombardeos aliados comenzaron a acercarse, y con ellos, el ulular de las sirenas alertó a todo el campo. Los prisioneros fueron obligados a colaborar en la extinción de los incendios provocados por la aviación enemiga. A pesar del peligro, aquel estruendo les llenaba de una esperanza contenida. La guerra se inclinaba al fin hacia los aliados. Sin embargo, uno de los prisioneros, con amarga lucidez, les advirtió que no debían dejarse llevar por ilusiones, pues corría el rumor de que si la victoria llegaba, los japoneses tenían órdenes de ejecutar a todos los cautivos antes de liberarlos. De repente, sin previo aviso, fueron trasladados a otro campo. El viaje se realizó en tren, atravesando un paisaje gélido y totalmente nevado hasta llegar a un lugar que parecía desprovisto de toda luz. Allí todo era negro, cubierto de polvo y hollín. El nuevo destino era un campo de trabajo donde la tarea principal consistía en cargar con carbón. Luis, debilitado por el hambre y el agotamiento, estuvo a punto de desfallecer al descender del tren, cuando distinguió, con terror contenido, que quien salía a recibirlos era nada menos que Watanabe, ahora ascendido al rango de sargento. Con voz firme y despiadada, Watanabe les explicó que su labor consistiría en trabajar en las barcazas de carbón y que cualquiera que no cumpliera con su tarea sería ejecutado sin contemplaciones. Acto seguido, se dirigió directamente a Luis, al que, con su acostumbrada fijación, le exigió mirarlo a los ojos antes de golpearlo con violencia por su aparente desafío. Pronto, los oficiales japoneses les dejaron claro a todos los prisioneros que debían aceptar su destino con resignación, ya que nadie en el mundo sabía de su existencia en aquel campo. Así comenzó una rutina extenuante: cargar pesadas cestas de carbón desde las barcazas hasta los vagones del tren. El trabajo era inhumano. La dureza del esfuerzo, unida a la escasez de comida, multiplicaba las bajas entre los prisioneros, que caían agotados día tras día. En medio de esa desolación, un día recibieron la noticia de la muerte del presidente Roosevelt, acontecimiento que los llenó de tristeza y de incertidumbre sobre el futuro de la guerra. Poco después, Luis sufrió una torcedura en el tobillo mientras trabajaba, pero aún con dolor insoportable, al día siguiente se obligó a continuar. Su resistencia, sin embargo, no tardó en quebrarse. Su cuerpo no pudo soportar más. Fue entonces cuando Watanabe lo encontró debilitado y lo sometió a una prueba despiadada.
Le ordenó cargar una viga de gran tamaño y levantarla por encima de su cabeza. Louis, con un esfuerzo titánico, logró alzarla, tambaleante y exhausto. El sargento, en un gesto cruel, ordenó a un soldado que le disparase en caso de que dejara caer el madero. Así, bajo esa amenaza mortal, Louis permaneció sosteniendo la viga durante interminables minutos, mientras cada fibra de su cuerpo clamaba por rendirse. Los demás prisioneros lo observaban en silencio. Cuando parecía que iba a desfallecer, Louis, en un último arrebato de voluntad, alzó nuevamente la viga sobre su cabeza y lanzó un grito desgarrador. Sus compañeros celebraron aquel acto de resistencia como una victoria moral, mientras Watanabe, enfurecido y desconcertado, lo golpeaba con furia desmedida. El tiempo pasó y poco después los prisioneros fueron informados de que la guerra había terminado. Sin embargo, la noticia no fue recibida con júbilo inmediato, pues los oficiales japoneses los invitaron a bañarse en el río Hokura, lo que muchos interpretaron como el preámbulo de su ejecución. Caminaron hacia el agua con la resignación de quienes creen marchar al matadero, sin una sola muestra de alegría en sus rostros. Al adentrarse sumisamente en el río, escucharon el sonido de un avión que volaba abajo. El corazón de todos se detuvo al reconocer las insignias. Entonces estalló el júbilo. Los prisioneros comenzaron a gritar con todas sus fuerzas: ¡se acabó la guerra!, mientras los soldados japoneses, resignados, retiraban las bayonetas de sus fusiles. Poco después, los aviones americanos comenzaron a lanzar desde el cielo paquetes que contenían latas de comida, medicinas y revistas que confirmaban el favorable desenlace del conflicto. Muy debilitado, Louis ascendió hasta lo que alguna vez había sido el despacho de su verdugo, Watanabe. El lugar estaba vacío, pero sobre el escritorio permanecía una fotografía del hombre que tanto lo había atormentado. De regreso a su patria, Louis no pudo contener la emoción. Su familia aguardaba ansiosa. Pete, vestido con el uniforme de oficial, fue el primero en correr a abrazarlo, seguido de sus padres y sus hermanas, quienes lo recibieron entre lágrimas de felicidad y orgullo. Con el paso del tiempo, Louis buscó reconstruir su vida. En 1946 contrajo matrimonio y formó una familia con 2 hijos, encontrando en ellos un motivo profundo para seguir adelante. Su inseparable compañero de naufragio, Phil, también logró sobrevivir y tras casarse mantuvo una amistad firme con Louis que perduró durante toda su vida. En cuanto a Watanabe, se mantuvo oculto durante años, perseguido por las acusaciones de crímenes de guerra. Finalmente fue beneficiado con una amnistía concedida por Estados Unidos. Louis, sin embargo, siguió un camino distinto. Regresó a Japón en años posteriores para encontrarse con varios de sus antiguos captores y frente a ellos proclamó su decisión de perdonar. Solo uno de ellos rechazó aquel gesto de reconciliación, el propio Watanabe, que rehusó cualquier encuentro. Así finaliza esta película. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.